Lo ocurrido en aquel camino a este hombre realmente le marcó para siempre su vida. El testimonio de este hombre, de Pablo, es el de un hombre que tiene un encuentro con el Cristo resucitado, y ese encuentro le va a trastornar todos los aspectos de su vida. Le ha cegado los ojos, pero no solamente le ha cegado los ojos, sino que es que le ha abierto realmente el entendimiento. El apóstol Pablo, en el pasaje que tenemos en esta mañana de Filipenses, en el capítulo 3, versículos 2 al 11, aunque en esta mañana solo vamos a leer desde el 7 hasta el 10, el apóstol Pablo, recogemos desde la anterior vez que estuvimos meditando en este pasaje, tiene una profunda preocupación por una falsa enseñanza que si no se está introduciendo, se va a introducir en la iglesia de Filipo. Son los judaizantes, son aquellos que pretenden de que para hacerte creyente o para hacerte cristiano, tú tienes no solamente que creer en Cristo, sino que tienes que seguir la ley. Tienes que, sobre todo, circuncidarte. Tienes que cortar el prepucio como señal de que tú realmente perteneces al pueblo de Israel. Pero Pablo tiene ese encuentro en ese camino. Y ese encuentro le hace cambiar todos esos pensamientos, todas las ideas, todas las influencias que pudiera tener en su pasado. Quiero que abras la palabra en el versículo desde el 7 hasta el 10. Algún hermano, por favor, en voz alta, que nos pueda compartir esta porción de las Escrituras. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo conocido, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, justicia que Dios solicitó, a fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Quiero que preste mucha atención y que tengas la palabra muy, muy abierta, porque en estos versículos Pablo lo que va a dar es su propio testimonio. Su propio testimonio de que realmente nada de lo que los judaizantes están diciendo, insistiendo y obligando a los creyentes tiene sentido. Nada, ni la raza, ni lo tienen los mandamientos, ni lo tienen los sacrificios, ni por supuesto lo tiene la circuncisión. Lo que realmente merece la pena es Cristo. Cristo es ese descubrimiento, es esa perla de gran precio que ese mercader, él en su vida ha encontrado y que realmente ha solapado, ha dejado en un segundo plano a todo lo demás, a todas las posesiones que él podría tener, a todas las demás perlas que a lo mejor a lo largo del camino, a lo largo de su vida ha podido comprar. No tiene ningún sentido porque lo que ha encontrado es algo extraordinario, increíble. El pasaje que tenemos por delante tenía tres implicaciones importantes en la vida de Pablo. La primera implicación la estuvimos viendo hace unos 15 días que la estuvimos trabajando en este aspecto. Es decir, provoca en la vida de Pablo un cambio en sus valores y en las apreciaciones religiosas que él tiene. Él tiene una forma, él tiene un camino, él tiene una idea, un objetivo a nivel religioso. Todo eso, después de ese encuentro en el camino, le es transformado, le es cambiado por completo. En él surge una necesidad de ser justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la tercera implicación que tiene este pasaje, que tiene el testimonio de Pablo, es la fuerte pasión que se va a encender en él por conocer
profundamente a Cristo, por conocer más de Él, por no quedarse simplemente con un conocimiento superficial, sino de querer avanzar y querer profundizar en dicho conocimiento. Si te fijas bien, hermano, y recuerdas en el primero que estuvimos meditando, en el cambio de los valores y las apreciaciones religiosas de Pablo, las cosas que él antes había valorado, aquellas cosas que él tenía realmente como esenciales a la hora de relacionarse con Dios, todos esos títulos, toda esa descendencia, todo el hecho de nacer en una familia judía, de hablar el hebreo, de haber sido circuncidado al 8º día, de ser descendiente de la tribu de Benjamín, con lo que ello podría representar para él o para cualquier otro judío. Esa vida escrupulosa, guardando la ley, ese celo que incluso lo llevó a perseguir a la iglesia de Dios, esa justicia personal que él estaba convencido, que él tenía una tranquilidad en su espíritu porque sabía que esa justicia personal a la hora de presentarse en el día de juicio delante de Dios lo podía realmente salvar. Le podría abrir las puertas del cielo, las puertas del paraíso, porque eso realmente era lo que realmente agradaba a Dios. Pero él, después de todo ello, después de ese encuentro en ese camino de Damasco, va a cambiar todo. Él se da cuenta evidentemente que es un pobre pecador, se da cuenta que todo eso son sustitutos falsos de esa realidad, de esa necesidad, de esa obligación que Dios quiere para con el hombre. Los logros y los méritos suyos, él los va a considerar pues pérdidas. Esas ganancias que él tenía las va a considerar pérdidas, incluso las va a llamar basura. Objetos que lo que van a hacer es perjudicarle no solamente en su vida, sino también en las vidas de nuestros hermanos de Filipenses, de Filipos. Como la palabra del mercader. Como esa parábola, él ha hallado la perla perfecta. Él ha hallado todo eso que le hace tener a lo demás como algo inferior. Algo que le hace tener esa fuerza para desprenderse realmente de todo lo que tiene o de todo lo que puede llegar a conseguir, porque en comparación con no merece realmente la pena. Pablo ha hallado a Cristo y está dispuesto a prescindir, a desprenderse de todas las ventajas, entre comillas, de todas las ventajas de esa religión, con el único fin de entablar una relación perfecta, profunda con Cristo. Pero Pablo, mi hermano, en este día, en el pasaje que hemos leído a partir del versículo 7, va a continuar con su testimonio. Y después de expresar esos valores, esas prácticas religiosas que él tiene ahora la capacidad, la fuerza, el entendimiento para dejarlas a un lado, para abandonarlas de raíz ante el encuentro que él ha tenido con Cristo, ahora nos va a describir no solo aquello que se ha desprendido, sino aquello que realmente ha incorporado en su vida. Aquellos valores, aquellos deseos que él va a descubrir a través de ese encuentro con ese resucitado y que le va a hacer que su vida realmente cambie por completo. En Pablo se va a despertar una necesidad, hermano, y es el segundo punto que vamos a ver en esta mañana, de esos tres que se refleja en ese pasaje. Quiero que te fijes bien en el versículo 9, porque en ese versículo vamos a encontrar la clave de la que estamos hablando. Alguien que lo quiera leer, por favor, en voz alta, el versículo 9. Hallado en él, quisiera yo ser o estar hallado en él. Hallado en él. Fíjate en ese término, mi hermano. Él tiene una necesidad, tiene un anhelo
fruto de ese encuentro con el resucitado, porque se da cuenta de que realmente hay solo, para Pablo dibuja dos lugares donde una persona se puede encontrar, donde una persona puede hallarse. Uno es en la ley y otro es en Cristo. En la ley si eres judío. Si no eres judío y eres un agnóstico o eres un ateo, pues para ti la ley es tus ideas, tus principios, tu filosofía. Donde tú encuentras la felicidad, donde tú crees que realmente vas a encontrar la felicidad. Si solamente lo ves en un plano terrenal, pues solamente la felicidad aquí. Si eres o estás introducido en otro pensamiento religioso, en otra religión, bajo otro liderazgo, pues tú encontrarás en ese líder o encontrarás en esos principios religiosos el objeto a través del cual tú puedas realmente conseguir esa felicidad y esa felicidad eterna. En ambos lugares, fíjate bien, o bien en la ley, desde el plano judío, desde el plano de Pablo, de la ley, o bien en Cristo, el objetivo es el mismo, es conseguir justicia. Conseguir justicia. Es decir, presentarse delante de Dios justo, intentando por todos los medios de que en el juicio delante de Dios, que se tiene que celebrar delante de Dios, pues se salga lo mejor posible. Es decir, se salga no condenado, sino absuelto. El hombre lo que busca realmente es eso. El hombre religioso, en el tiempo de Pablo y también en nuestro tiempo, lo que busca realmente es eso. La palabra de Dios te dice y me dice de que realmente todos los hombres hemos pecado. Y que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado es la muerte, no solamente la física, sino la eterna. Es la separación no solamente temporal, sino eterna de la relación con Dios. El hombre está permanentemente excluido de la presencia de Dios. Y todo eso por el pecado. Ningún esfuerzo humano, ningún mérito humano puede cambiar esa sentencia. Es firme. Todos estamos bajo esa sentencia de muerte eterna. Y sabes una cosa, todos las merecemos. Todos las merecemos. Pablo va a contrastar en el pasaje, en ese versículo 9, dos caminos, dos lugares donde el hombre va a intentar ser considerado justo delante de la presencia del Señor. Dice en el pasaje, en el versículo 9, mi propia justicia que es por la ley. Hay un lugar llamado justicia propia, que es por la ley, ajustándome todo lo posible a los mandamientos de la ley de Dios. Era la que él seguía cuando era fariseo. Es esa ley, ese lugar ese donde los judaizantes quieren llevar a los creyentes en Cristo para que realmente adquieran, se revistan de esa justicia que puede hacer que salgan libres del juicio de Dios. Es una justicia que se alcanza por los esfuerzos propios, por las obras propias, por la obediencia propia. Y quizás es un espacio donde impresiona realmente a los hombres. Pero cara a Dios es inútil, es estéril, porque las demandas de Dios no se pueden cumplir, no se pueden suplir a través del esfuerzo humano, a través de las obras humanas. Hay un segundo lugar que aparece, un segundo espacio, una segunda justicia que nos va a hablar Pablo, que es la justicia de Dios por la fe en Cristo. Además, lo va a repetir, si te fijas bien en ese versículo 9, lo va a repetir, va a incidir por dos veces en la misma frase prácticamente. La justicia de Dios
a través o por medio de la fe. Esa es la justicia que descubrió en Jesús, que descubrió en ese camino. Es esa justicia que lo que pretende o lo que desarrolla es la voluntad de Dios de absolver, de liberar al pecador de su pecado a través de la muerte expiatoria de Cristo en esa cruz. Jesús en el Calvario va a llevar, Jesús en esa cruz va a llevar nuestros pecados y en esa cruz va a pagar el castigo eterno que tú y que yo realmente merecíamos, mi hermano, como fruto, como paga de nuestro pecado. Así un Dios justo, un Dios que tiene que pagar, que tiene que celebrar ese juicio de una manera justa, puede justificar de una manera justa, valga la redundancia, al pecador sin violentar realmente las normas o las exigencias de la propia justicia de él. Tiene que haber muerte, tiene que haber un pago determinado por ese pecado, por esa maldad. No la va a poner el hombre, sino que la va a poner Dios a través de su Hijo en esa cruz del Calvario. Dios, mi hermano, no va a hacer justo al pecador. No lo hace justo, es imposible porque no somos justos. Lo que sí va a hacer es declarar o proclamar a todo aquel que se acoge a ese beneficio en fe, lo va a declarar absuelto, libre de esa carga, de ese delito, de esa paga. El Señor va a aceptar a ese pecador, a esa persona absuelta, y lo va a tratar como la parábola del hijo pródigo. Lo va a tratar pues con ese amor, con ese abrazo. Lo va a cubrir, lo va a revestir de esa justicia de Dios, no propia, porque no lo es, pero sí lo va a investir de una justicia para que cuando Dios vea al pecador, no lo está viendo como es, sino lo está viendo a través de la justicia de Cristo. Amén. No te ve como tú eres, sino te ve a través de la justicia de Cristo Jesús. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios, entre paréntesis no aparece, pero se supone que es Dios, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. No quiere decir que lo convirtió a Jesús, Dios convirtió a Jesús, a su Hijo, en un pecador. No. Pero lo va a tratar como si fuera un pecador. Él va a romper la relación que tiene con ese Hijo. Todo el tiempo que está en esa cruz del Calvario, va a romper esa relación. Y va a establecer una nueva relación contigo y conmigo gracias a ese sacrificio. Dice en 2 Corintios 5:21 y continúa el texto diciendo para que, fíjate bien el objetivo, para que nosotros, para que tú y para que yo, mi hermano, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fuésemos hechos justos, pero no por nuestras capacidades, no por nuestra obra, no por nuestros méritos, no por lo que realmente pudiésemos alcanzar y pudiésemos perfeccionarnos. No, somos hechos justicia de Dios, pero en Él, a través de Cristo Jesús. Pablo, mi hermano, en ese texto, versículo 9, hablando sobre esa justicia, nos va a decir 3 cosas sobre esa justicia, de una forma muy breve. La primera, hermano, la primera característica de esa justicia por fe, la justicia de Dios, que tú y yo nos hemos beneficiado de ella, es que proviene realmente de Dios. Proviene de Dios, es por medio de la fe, y la tercera característica es que supera a todo. Supera a todo. Mi hermano, proviene de Dios. Esa es la forma que Dios ha tenido de tratar el problema de la justicia del hombre, el problema de la separación del hombre.
es proporcionarnos justicia a cambio de su Hijo. La justicia es un don divino, mi hermano, es una gracia de Dios, es una provisión hecha de Dios para ti y para mí. Y utilizando esa imagen, una imagen que el Nuevo Testamento nos da en Apocalipsis, nos dice que la novia está vestida con lino fino, pues eso simboliza realmente esa túnica blanca, ese vestido blanco que el Señor pues te coloca y me coloca de una forma evidentemente inmerecida. Por medio de la fe, uno se apodera realmente de ella, uno se reviste realmente de esa justicia por la gracia de Dios. Es un don de Dios completamente inmerecido. Para recibir esa justicia te tienes que acercar en confianza a Dios, en confianza a su palabra. Pero no es una fe intelectual simplemente. Dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. No estamos hablando simplemente de un levantar la mano un día y decir yo creo o yo acepto a Jesús de Nazaret. Estamos hablando de una fe activa, de una fe que hace obras. Estamos hablando de una fe que realmente obedece, que cumple los mandamientos y se sujeta a ellos. Una fe activa y una justicia, mi hermano, que lo supera a todo. Pablo lo ha intentado durante muchísimos años. Pablo ha creído que realmente lo conseguía, pero cuando realmente tiene este encuentro en este camino de Damasco se da cuenta de que no hay nada comparable con lo que Dios te da. Pero un Dios justo, soberano, todopoderoso, pero un Dios que se acerca a ti, que busca el encuentro contigo y que da su propio Hijo para que te invista, te revistas de esa justicia, pague el precio y te puedas presentar delante de Él y puedas mantener una relación con Él. No hay nada más infinitamente hermoso, mi hermano, que eso. Es mucho más importante obtener eso que todo lo que Él ha obtenido durante todos los años de su vida. Que todos los títulos, que todos los cuadros, que todas las medallas. Él se da cuenta de que realmente lo que ha adquirido con Dios es auténtica y real justicia. Eso que sí le va a servir para que cuando se ponga delante de la presencia de Dios en ese día, Él pueda entrar y gozarse de la presencia del Señor. No por Él, sino por los méritos de aquel que realmente lo ha hecho y lo ha cumplido en esa cruz del Calvario. Hay un tercer elemento, mi hermano, que aparece también en este pasaje que quiero que te fijes en el versículo 10, porque Él no solamente se halla en Cristo, Él no solamente se deja investir por la gracia, por la justicia de Dios. Aparta su propia justicia y evidentemente escoge el camino real, el camino verdadero, el camino de la justicia de Dios. Sino que hay un tercer elemento que aparece también en este pasaje y es que Él se despierta en Él, mi hermano, fruto de ese encuentro, una profunda pasión por conocer más y más a Cristo Jesús. Una fuerte pasión por conocer profundamente a Cristo Jesús, por entablar con Él una relación más íntima, más personal. Fíjate bien, ha pasado 30 años desde que Él tiene ese encuentro en ese camino, hasta que se pone a escribir esta carta a los filipenses, ha pasado más de 30 años. Y durante todos esos 30 años, la pasión por Cristo no ha menguado. Lo normal es que la pasión, el celo, el anhelo, el deseo de estar juntos, de convivir juntos, se vaya deteriorando un poco en el tiempo, se vaya moldeando. Pero con relación a Cristo, su pasión sigue siendo la misma o más. El deseo que Él tiene, mi hermano, es de acercarse cada día más al Señor.
Alguien que lea, por favor, el versículo 10. ¿Qué te dice? Dice, lo he perdido todo, pero ¿a fin de qué? Fíjate bien, ¿a fin de qué? A fin de conocerle. Pero vamos a ver, Pablo, tú, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver. Eres una persona, escúchame, eres una persona que has tenido un encuentro tremendo en ese camino, que has oído su voz y has visto esa luz cegadora, o por unas fracciones de segundo, porque prácticamente después dejaste de. Has visto y has obrado auténticos milagros por tus manos. Has visto visiones. Dios te ha revelado grandes cosas. Dice en la palabra que, que ha tenido experiencia hasta incluso de estar en esa presencia de Dios y oír cosas inefables, dice, tremendas, que no se pueden expresar con palabras. Y aún, a pesar de todo este tiempo y a pesar de todas estas experiencias, me sigues diciendo que sigues teniendo más y más y más anhelo por conocerle. Que todavía no has llegado a ese baremo, a esa dimensión, a esa estatura, sino que realmente quieres más, anhelas más. Pues así es, mi hermano. Fíjate en el versículo 8, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por ese conocimiento, por esa excelencia, por ese conocimiento tan excelente, tan magnífico, tan extraordinario, yo estoy dispuesto realmente a pagar todo lo que sea. Estoy dispuesto a tratar todo lo que tengo a mi alrededor como basura, dice, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Mi hermano, cuando Pablo está hablando de conocer a Cristo, no está pensando solamente de saber algún texto, de saber alguna historia bíblica, de conocer alguna dimensión, algún área, algún acontecimiento, de que alguien le relatara algún episodio, algún milagro, alguna palabra que no haya quedado todavía recogida, a fin de... No está hablando de eso. El término, mi hermano, que se traduce de la palabra conocer es, en griego, ginosko. Y la palabra ginosko, ese término conocer, significa entablar una relación estrecha y personal. Entablar una relación estrecha y personal. Una relación progresiva, activa, como la que tiene un hombre y una mujer o como la que tiene un padre con un hijo. Es decir, que pasan los días y pasan las semanas, incluso pasan los años, y cuando tú miras a tu pareja o miras a tu hijo o a tu hija, la miras y dices, te conozco, pero ¿qué? ¿Pero qué? Pero pasan los días y me puedes sorprender con una cosa más. Creo que te conozco, creo que ya sé tus gustos, pero hay días que me sorprendes realmente. Ese conocimiento íntimo, progresivo, es el que Pablo realmente quiere. Pablo no quiere simplemente saber más de teología. Pablo ha estado durante muchísimos años a los pies de Gamaliel, a los pies de un erudito judío. Ha conocido la literatura hebrea, ha conocido la literatura griega, sabe reconocer realmente el conocimiento filosófico. Pero, mi hermano, cuando Pablo tiene ese encuentro con Cristo, Pablo se da cuenta de que como él no hay nadie más. De que es una fuente inagotable, de que es un manantial de vida, de que realmente pueden pasar día tras día tras día y no va a tener nunca fin. Nunca va a tener fin. El anhelo y el deseo que él tiene no es de leer un simple libro, no es de leer una simple palabra, una simple Biblia, unos simples textos recogidos en la ley, sino que él lo que quiere es tener
una relación con aquel que es la fuente y el manantial de esas escrituras, que es Dios. Él quiere tener una relación, mi hermano, una relación que sea evidentemente experimental y relacional. Él quiere tener una relación, un conocimiento que implique amistad, que implique compañerismo, que implique intimidad con esa persona. Él no solamente quiere saber 4 textos o 4 enseñanzas, Él quiere algo más. Él quiere, sobre todo, mi hermano, en este pasaje, identificarse con el Señor. Él quiere identificarse con los patrones de vida que el Señor ha establecido. Si te fijas bien en el texto, aparecen en ese versículo 10 2 patrones que tienen que entrar a formar parte de ese conocimiento, de esa relación con el Señor. Uno es el poder de su resurrección. Lo tienes ahí en el versículo 10. Y el segundo, la participación de sus padecimientos. El poder de su resurrección. Pablo es consciente realmente de que necesita experimentar cada día dentro de su proceso de cambio, dentro de su proceso de mejora, de desarrollo, dentro de ese camino de perfección, de ese anhelo que tiene por parecerse más a Cristo. Él necesita realmente poder de Dios. Él sabe que por sus propias fuerzas él no puede. Él es débil. Él necesita, desea, anhela, busca constantemente el poder de la resurrección. ¿Qué es el poder de la resurrección? Es el poder, mi hermano, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es Dios el que levantó de la tumba a Cristo. Y es el Espíritu Santo el que te da a ti, me da a mí poder para realmente poder vencer las tentaciones, poder vencer los problemas, poder vencer las distintas adversidades que nos surgen en el camino. Pablo quiere realmente entrar en esa línea de lucha, en esa línea donde el poder de Dios realmente... Pablo no se quiere quedar dormido. Pablo no quiere realmente entrar en esa rutina, en esa monotonía. Pablo no quiere quedarse estancado. Pablo quiere que el Espíritu Santo fluya en él y que el poder de Dios fluya en él de tal manera que haya cambios, de tal manera que haya mejoras, de tal manera que pueda dar pasos y pasos de progreso en los caminos del Señor. Pero no solo aspira a conocer y a vivir y a experimentar ese poder de Dios en él, sino que Pablo también está interesado en un segundo punto, que son los padecimientos. Eso que tal vez no queremos vivir en el poder, queremos vivir realmente en esa ola, en esa cresta. Pero cuánto trabajo nos cuesta, pero es uno de los ingredientes dentro de ese conocer a Cristo. La relación con Cristo, vas a tener momentos donde realmente vas a ver la mano de Dios de una manera tremenda, donde vas a ver el poder de Dios en tu vida, donde vas a ver el milagro de Dios, donde vas a ver la intervención divina, donde vas a ver que no es por ti, sino que realmente es la energía, es la presencia del Espíritu de Dios en ti. Pero mi hermano, va a haber otras facetas y otros momentos y otros tiempos donde lo que va a estar cerca de ti son los padecimientos de Cristo. Y son inevitables. Identificarnos con Cristo implica aceptar todo lo que viene de Él. Y hay momentos en los que lo que viene de Él no es tan agradable. El vivir la vida cristiana te va a traer como consecuencia una reacción, mi hermano, una reacción. Si quieres vivir esa vida cristiana sujeta realmente a la voluntad de Dios, imitándolo a Él, va a conllevarte en tu vida y en mi vida a una reacción de todo lo que esté a tu alrededor, incluso de ti mismo. Va a haber una reacción de tu propia carne, va a haber una lucha, va a haber una resistencia de tu propia carne realmente al cambio, a modificar, a hacer las cosas de la manera diferente. Va a
va a haber una lucha con lo que tienes a tu alrededor, con el sistema. Va a tener una lucha con la filosofía del mundo. Vas a tener una lucha con lo que te rodea. Y vas a tener una lucha, mi hermano, con Satanás, con el diablo, con las huestes celestiales. No os sorprendáis, dice Pedro. No te sorprendas. No, creyente, no hay resurrección. No va a haber resurrección, no va a haber cambio, no va a haber gloria, no va a haber una mejora, no va a haber una potenciación realmente de tus recursos, de tu vida cristiana, si no hay también una crucifixión, si no hay un padecimiento. Amados, decía Pedro en primera de Pedro 4, 12, 13, amados, no te sorprendas. ¿Por qué te sorprende del fuego de prueba que te ha sobrevenido? Como si alguna cosa extraña te aconteciese. A ver, no busques en las cábalas, no busques en los horóscopos, no busques creyendo de que realmente estás haciendo algo mal, que puede que sí, que te haya venido como consecuencia de, pero mi hermano, no te sorprenda, no te sorprenda, no te sorprenda, sino gozaos por cuanto dice, sois ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo. Evidentemente que no somos participantes de los padecimientos vicarios de Cristo. Cuando te hablo de padecimientos vicarios, te estoy hablando de lo que el Señor padeció en esa cruz del Calvario. Es decir, ni tú ni yo tenemos por qué entrar a vivir o a experimentar esa crucifixión física, literal. Pero evidentemente tenemos sí que padecer muchísimas de las cuestiones que el Señor padeció. Y en cierta manera esa figura de la crucifixión, esa figura de crucificar nuestra carne está también reflejada en la palabra. De tal manera que padecemos al crucificar tu yo, al crucificar tus deseos, tus ideas, tus pensamientos, tus experiencias. Hermano, estamos llamados a sobrellevar en medio de este mundo las oposiciones, las persecuciones, los deseos carnales, los ataques de Satanás, así como también morir a nosotros mismos, al pecado y a nuestro propio egoísmo. Hay otra característica de esta tercera parte, que es una relación que necesita ser cuidada. Es una relación que necesita ser cuidada. Todas las relaciones satisfactorias, hermano, han sido realmente cuidadas. Todas. Si tienen éxito, si van bien, es porque hay un cuidado mutuo entre uno u otro. En esta en concreto tiene que haber un cuidado y una inversión a largo plazo. Es el tipo de relación que nunca llega a su fin. La relación con Cristo nunca va a llegar a su fin hasta que estemos delante de su presencia. No es una cosa de un momento, no es una cosa de un discipulado, no es algo que se puede desarrollar en un curso determinado ni en un culto determinado, sino que es algo que se tiene que fomentar, que se tiene que cultivar en tu vida y en mi vida, no por unos instantes concretos, por unas experiencias específicas, sino de una forma constante, progresiva en tu vida. Como en toda relación matrimonial, como en toda relación filial entre padre e hijo, donde, como te comenté antes, cada semana tienes nuevas experiencias, nuevas vivencias, una nueva relación donde realmente tú conoces y ellos te conocen realmente a ti. Mi hermano, ya puedes llevar años, ya puedes creer que conoces la palabra, la Biblia de tapa a tapa, ya puedes haber dado los cursos o tener los diplomas correspondientes. Mi hermano, siempre habrá algo que conocer, porque no estamos hablando de un conocimiento intelectual, estamos hablando de una experiencia con Cristo Jesús. Es un conocimiento progresivo que te vincula a Él directamente. Y te vincula, mi hermano, fíjate bien, con dos elementos que aparecen ahí, es decir, con tiempo y conversación. Para mí son fundamentales. Tiempo y conversación.
es necesario invertir, es necesario pasar tiempo en la presencia del Señor. Es necesario que tengas un tiempo y que tenga un tiempo para leer las Sagradas Escrituras, para meditar las Sagradas Escrituras. Y para eso te hace falta disciplina y te hace falta determinación. No va a ser fácil. Hay una profunda resistencia en todo lo que nos rodea y sobre todo en ti mismo para lograr ese hábito. Pero mi hermano, tenemos que ponernos manos a la obra. Pero no quiero que te confundas. No te estoy hablando simplemente de un conocimiento de la Biblia. Te estoy hablando o estamos hablando de un conocimiento de Cristo. Puedes estar horas y horas con esa Biblia, pero ese conocimiento intelectual, ese conocimiento cognitivo, por decírtelo de alguna manera, si no se transforma después en un conocimiento experimental con Él, si ese conocimiento, esa experiencia que has tenido con la palabra, con algún aspecto de Él, no lo transformas después en algo tuyo, no lo vives como algo tuyo, no lo adaptas a tu vida, no lo interiorizas, mi hermano, ese conocimiento al final, eso no se lo lleva el viento. No es el conocimiento que está hablando Pablo. Pablo quiere conocer más de Él, Pablo quiere saber más de Él, pero para ponerlo en práctica, para edificarlo en su vida, para acoplarlo en su vida, para parecerse más a Él. Pablo quiere experimentar para aprender y para hacer más de Él, para parecerse más al Señor, mi hermano. Pablo pasa tiempo en conversación con Él. Es fundamental la conversación, es fundamental la oración, es fundamental la relación con Él personal. Y qué poco tiempo, mi hermano, pasamos. Pasamos evidentemente mucho más con otras cuestiones más que con Él. En último lugar, mi hermano, en cuarto, te quiero hacer ver de que es insuperable. Es insuperable. Esa relación es insuperable. Es la mejor experiencia que un ser humano realmente puede tener. Si hay alguien que realmente te merece la pena conocer, si hay alguien que realmente te merece la pena, fíjate, no perder el número de teléfono, si hay alguien que te merece la pena mantener siempre el hilo de comunicación, mantener la amistad, cultivar la amistad, mantener siempre un contacto con Él, que Él conozca de ti, que tú conozcas de Él, ese es Cristo Jesús, mi hermano. Ese es el Señor. A veces nos preocupamos tanto de no perder el contacto con fulanito, con menganito, de estar siempre en sintonía de mantenernos. Y vamos dejando realmente aquel que es mucho más importante. Él es el único, mi hermano, que va a saciar las profundas necesidades de tu alma. Nada se puede comparar con conocer a Cristo. Pero no te conformes con lo que conoces. Aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, si algo se caracteriza, es porque se queda no saciado de Él. Si te quedas saciado, si estás apático, mi hermano, por favor ponte de rodillas, pídele perdón al Señor, pero sobre todo piensa también en tu propio encuentro, piensa también en tu propio, en lo que realmente hay en ti. Porque no es normal. Aquel que ha encontrado a Cristo puede pasar etapas, podemos pasar momentos, podemos pasar evidentemente circunstancias donde se deteriora evidentemente esa relación, ese deseo y ese hambre. Pero tiene que ser circunstancial y momentáneo, mi hermano. Tarde o temprano tendremos que volver de nuevo a ese anhelo y ese deseo. Pablo compartía el sentir del salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Oh, no sé si tú o yo podemos decir esto. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi hermano, el pasaje que tienes por delante de Filipenses 3, lo hemos titulado A causa de Cristo. Por Cristo. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo,
ese encuentro provoca en uno 3 cosas fundamentales. Te las repaso muy brevemente. Primeramente, un cambio de valores y de apreciaciones. Segundo, un deseo de ser hallado en Él. Y en tercer lugar, un deseo de conocerle profundamente. Mi hermano, una necesidad, un deseo enorme, una vez que tú lo encuentras, de desprenderte de aquello que es religiosamente correcto, pero que es innecesario. Una cantidad de valores, una cantidad de énfasis, de enseñanza, una cantidad de prácticas a veces religiosas que se van añadiendo a nuestras vidas y que necesitamos darnos cuenta de que lo importante, mi hermano, no es eso. Lo importante es Él. Lo importante no es que vengas aquí los domingos por la mañana, ni que leas la Biblia por leerla. Lo importante es Él. Lo importante es que tengas una profunda e intensa y continua y progresiva relación con Él. Todo lo demás es secundario, mi hermano. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás, como dice Pablo, a veces es pérdida y es basura. Mi hermano, necesitamos, como Pablo, desprendernos de esa justicia humana. Desprendernos de esa justicia humana. Desprendernos a veces de ese orgullo personal que se puede ir incorporando en nuestras vidas. De esos cargos que podemos representar, de esos años de cristianos, de esos dones, de esos talentos, a veces orgullo espiritual, a veces experiencias espirituales, pero que lo importante, mi hermano, es revestirnos de la gracia de Dios. Lo importante es ser hallado en Él. Entiéndeme, ser hallado en Él. Y no solamente como ese momento o ese lugar donde tú recibes la gracia de Dios y recibe esa oportunidad de ser hijo de Dios, sino ese ser hallado en Dios todos los días de tu vida. Pablo, el deseo de Pablo es entrar en esa justicia, en esa gracia de Dios todos los días de su vida. De tal manera que no se pueda encontrar, que no podamos encontrar un día, que no pueda encontrar ni Dios ni los que están a su alrededor un día a Pablo en un lugar donde no es llamado gracia. Un lugar donde el Pablo que está es su ley, es su orgullo, es su vanagloria, es su prepotencia, son sus pensamientos, el lugar de sus pensamientos, de sus experiencias, de sus ideas, del conocimiento que realmente él ha ido añadiendo durante los años. Él, ese día que se encuentra en ese momento ahí metido y que con cuánta facilidad nos introducimos todos, él dice, yo no quiero estar allí. Yo quiero estar en un lugar llamado gracia. En un lugar donde yo no soy nada. Un lugar donde tomo conciencia de quién soy yo. Donde cada día que me levanto me di cuenta de que realmente si tengo algo es por la misericordia de Dios. De que si tengo paz y tengo sosiego y tengo mi casa y tengo mis hijos y tengo lo que tengo, no es realmente por mí. Es por la gracia y por la misericordia de Dios. Es porque el Señor me ha extendido un manto de protección, un manto de sujeción, un manto de conocimiento, un manto de gracia, un manto de inteligencia donde puedo, un manto de compañía, de paz. Un lugar, mi hermano, donde me dé cuenta de que lo que tengo, el anillo que tengo o la bata que tengo no es por mis características o por mis años o por mi conocimiento, sino es por el Señor. Es por el Señor. Porque esto, mi hermano, debemos de desprendernos de cualquier relación que se interponga entre Él y tú. Cualquier relación que Él lo tenía muy claro.
Mi corazón no se puede llenar de otras cosas. Mi corazón no puedo permitir que mi corazón se enfríe, que mi corazón se divorcie, se separe realmente de aquel al cual pues he prometido un pacto con él. Aquel que realmente me da la vida, aquel que realmente me ha salvado, aquel que realmente le da sentido a mi vida. No puedo permitir que nada se interponga, no puedo permitir que realmente me distraigan las 4 tonterías de la calle, los 4 afanes del mundo, los 4 principios que pueda haber a mi alrededor y que realmente me haga que lo más importante de mi vida, se pueda perder. Mi hermano, por Cristo ¿eres tú o estás dispuesto a cambiar tus valores? ¿A cambiar tus apreciaciones? ¿Por Cristo estás dispuesto a ser hallado en Él? ¿Por Cristo estás dispuesto a conocerle profundamente? ¿A salir de esa apatía, a salir de esa situación en la que te encuentras que realmente la relación que tienes es una relación distante? Por Cristo, mi hermano, creo que merece la pena. No sé tú, pero creo que merece la pena, mi hermano. Lo que tú y yo hemos encontrado llena todas nuestras vidas. Lo que tú y yo hemos encontrado tiene tanto valor que todo lo que te quites del medio, mi hermano, es pérdida o basura. Lo que tú y yo hemos encontrado vale tanto que merece la pena de que te quedes con Él, de que tu vida se quede en ese espacio donde Él esté. Merece la pena, mi hermano. Y merece la pena el que mantengamos, el que avivemos, el que nos sujetemos a esa relación profunda con Él. Que a lo largo de esta semana puedas tener la oportunidad, mi hermano, puedas tener la oportunidad de desprenderte, puedas tener la oportunidad de escoger ese lugar donde realmente te puedas encontrar con Él. Que puedas aprovechar la oportunidad, mi hermano, para el tiempo y el esfuerzo para conocerle más aún. Ese era el deseo, ese era el testimonio de Pablo. Y el testimonio de Pablo quería impactar en las vidas de los filipenses. Y sabía que ese ejemplo, esa forma de vivir, le iba a conllevar de que pudieran estar, yo diría que con una salvaguarda, con una defensa enorme ante la cantidad de situaciones que le pudieran venir. Que en esta semana te puedas llevar esta palabra, que en esta semana la puedas poner en obra, la puedas poner en práctica para la gloria del Señor.